Muchachos, le cuento que hoy día el tema es fácil. Por fin nos toca un tema fácil, sencillo, tranquilo, como para que te relajes, te diviertas, ¿no? No, porque obviamente los demás pueden ser una masacre, ¿no? Han juntado temas, pero como para que no molestes. Bueno, hoy día, bueno, el tema de hoy día, San Marcos en el prospecto le da el nombre de cambio climático, pero es una mezcla de atmósfera con contención atmosférica. De manera pues tradicional se llama atmósfera, es así sencillo, sino que la atmósfera se divide en varios subtemas, ¿no? Uno de ellos pues en nociones básicas, el otro viene a ser eh, estructura y finalmente contaminación atmosférica, ¿no? Normalmente el tema de la atmósfera siempre se hace antes de climatología, ¿no? Porque es la base, ¿no? Pero bueno, en la CEP lo hacen al revés y nosotros respetamos su temario, así que la hacemos recién atmósfera. Eso lo hacemos ahora, ¿ya? Ahora, si que no me equivoco, ya estamos terminando la parte, la rama de la geografía física, la geografía, creo, ¿no? Si no, a ver, ya hicimos dinámica terrestre, interna eterna, sí. Ya hicimos relieve peruano, sí. Ya hicimos hidrografía de Perú, sí, toditito. Ya hicimos climatología, sí, claro. Con el tema de hoy día terminamos geografía física, ¿no? Recuerda que geografía física es una de las ramas más amplias de geografía. Tranquilamente nos deberíamos haber demorado 2 meses y medio en esas clases. Pero bueno, lo hemos hecho creo que en un menos, mano, ¿sí o no? Lo que han juntado, ¿ya? Ya a partir de la próxima semana creo que hacemos geografía biológica, si es que no me equivoco, sí, sí, sí. A ver, si es que no me equivoco, la próxima semana tendríamos que hacer, a ver, déjenme buscar por acá porque lo tengo, déjenme por acá buscarlo. Ese bendito temario por acá lo tengo. A ver. Ya, para que te vayas ya revisando. A ver, está por acá, está por acá. Temario, acá está. Temario de San Marquitos. A ver, ¿dónde está geografía? Ajá, ¿ves? Sí. La próxima semana hacemos biodiversidad y ecosistemas en el mundo. Ya, entonces ahí hay que hacer lo que es biodiversidad, que es fácil, lo que es biomas, que es recontra fácil, y un poco de ecología, un poquito de ecología. ¿Ya? O sea, en realidad hacemos ecosistema del mundo. Ya, la semana que sigue, a 10, hacemos recursos naturales, solo recursos naturales, ¿no? En la semana 11 hacemos ecorregiones del Perú, allí haríamos las ecosistemas, las ecorregiones, ¿no? Y las 8 regiones naturales, se cansa, se cansa. No, no, no mucho, ¿eh? La que sigue hacemos Amazonía, la Antártida y las ANPs, solito, ¿ya? Solito, ¿no? Este también es bacán, este es bien interesante, ¿ya? Y con eso terminamos lo que es geografía biológica, porque lo que te acabo de decir es geografía biológica, aunque no me creas. Ya, luego a partir de semana 13 empezamos con geografía humana. Ajá. Hacemos clases económicas uno, agricultura, ganadería, pesca y minería, que es bastante, ¿ah? Pero sí, sí entra en un par de horas. Luego también clase económica 2 con industria, transporte, comercio y turismo, que también es muy, muy bacán y chévere. Luego hacemos población humana, ojo que ya hay, el INEI ya mencionó la población nacional actualizada, inclusive con la población relativa. Entonces, en esa fecha vamos a actualizar datos. Ya, se te interesa también, ¿ah? Luego hacemos organización política, que también es un tema bacán, mapa de cívica, y hacemos continentes en 2 clases y se acabó. Es lo que ya se puede decir que lo más bravo ya acabó. No, claro, continentes es fuerte, pero por el mismo tema que continente, ¿no? Que es datero. Pero en cambio lo demás sí era mucho más análisis, mucho más amplio, y finalmente eso ya pasó. ¿Ah, chicos? ¿Estoy bien? Como es tema sencillo, vamos con calma. No hay que correr en este caso. Expliquemos como debe ser, ¿ya? Y cualquier duda o pregunta que tengas, con confianza. El tema de hoy día, mía, tiene mucho de física, tiene mucho de química, y tiene algo de biología, pero es parte de geografía física. Ojo, ¿eh? ¿No? Para este tema vamos a compartir 2 grupos de diapositivas. En el primer grupo
hablaremos de la atmósfera en sí y mencionaremos la estructura de la atmósfera, ¿no? O sea, nociones básicas y estructura de la atmósfera, ¿ya? Y luego en otro grupo ya entraremos a lo que es contaminación atmosférica, ¿no? Para el futuro ingeniero químico y para el futuro ingeniero ambiental, pues, ¿no? Ya, a ver, entonces empecemos, muchachos, y acá sí con confianza, cualquier duda, pregunta nomás, ¿ya? Finalmente el tema es sencillo, así que vamos con calma. ¿Ya? Muy bien, vamos por acá. Entonces, el tema, como te dice, se puede titular atmósfera o se puede titular como en el prospecto cambio climático. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué cosa hay que saber sobre la atmósfera terrestre, obviamente, ¿no? Mira acá. Primero, nociones básicas, ¿no? La atmósfera se puede definir como la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Ten en cuenta que esta atmósfera tiene una evolución y sigue cambiando, por si acaso. Sí, no, generalmente mencionan que ha tenido cuatro etapas. En la primera etapa había atmósfera, obviamente, es una atmósfera primitiva, formada por gases emitidos por antiguas erupciones volcánicas, donde se expulsaba vapor de agua, dióxido de carbono, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, nitrógeno en sí, ahí está, comenzaron a expulsar su gas. Luego, este dióxido de carbono, este vapor de agua se condensa y al condensarse origina precipitaciones que van a formar a los océanos que conocemos. Segunda etapa. En la tercera etapa, en los océanos surgen las bacterias, oceanobacterias. Estas bacterias absorbían el dióxido de carbono y ¿qué emitían? Emitían oxígeno. Este oxígeno obviamente llegó a una parte de la atmósfera y debido a la radiación solar, llamado ciclo de Chapman, ¿has escuchado eso? Se origina el ozono que permite la vida en la superficie de la Tierra. Ahí está. Eso, muchachos, es así como se va formando nuestra atmósfera. Ahora, ¿atmósfera hay en otros astros? Sí, por si acaso, por supuesto, atmósfera hay en otros astros. La diferencia de su composición, de cómo se divide otra atmósfera en tres grupos. Primero, los gases permanentes. Son aquellos que permanecen constantemente en nuestra atmósfera y si es que cambian, tiene que pasar cientos, miles o millones de años. Porque nuestra atmósfera está en constante evolución todavía. Es un proceso lento, por si acaso. Estos gases permanentes, además, son los más abundantes. ¿Cuáles son? Primero, el nitrógeno, que equivale más o menos al 78% de todos los gases que hay en nuestra atmósfera. Ahora, este nitrógeno tiene varios usos que lo van a hacer en química, en física, en biología, ¿no? En geografía, al menos recordar un par de cosas, un par, ¿no? Recordar que el nitrógeno es importante porque diluye el oxígeno y lo hace respirable, y es importante porque nutre los suelos. Sí, 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 sí. El llamado ciclo del nitrógeno, ¿no? Que lo van a hacer en química y en biología con mayor, me imagino, énfasis. El segundo más abundante, en cambio, es el oxígeno, equivale más o menos al 21%, ¿no? Que también lo van a hacer en química y en otros cursos más, ¿no? Entonces, este oxígeno es importante por diferentes razones. En geografía, a menos recordar tres cosas, ¿no? Es importante para la respiración, es importante para la combustión y es importante para la oxidación. ¿Te acuerdas cuando hicimos geodinámica externa y hablamos de la meteorización química? ¿Qué sucedía? ¿Te acuerdas? La famosa oxidación. Ya, ahí está. ¿Ves? Tenía cómo lo sucede en geografía. ¿Ya? El tercero más abundante es el argón. Equivale más o menos al 0,9% de los gases de nuestra atmósfera. Ya, este argón no tiene un uso importante hacia nosotros, pero mi estimado ingeniero electrónico, te contaré que sí se usa en ingeniería electrónica, ¿no? Bueno, ¿para qué se usa? Si tú a un gas, si le das una chispa eléctrica, ¿no? Da un color diferente. Por ejemplo, mira el color que da el helio, el neón, el argón, el critón y el xenón.
Entonces, astronomía, muchachos. ¿Cómo se sabe que un planeta o un satélite o una estrella emite o tiene ciertos gases, cierta composición? Si el hombre ni ninguna nave espacial ha llegado hasta allá, pues eso se llama espectrometría. ¿Por qué? Porque cada gas emite un color y gracias al color tú puedes determinar la cantidad de gases que se encuentran en un cuerpo celeste. Mm, Física otra vez, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los gases permanentes. Acá. Pero luego están los gases variables, llamados también de efecto invernadero, o llamados también termorreguladores, porque regulan temperatura ambiental, que tú explicas después. ¿Ya? Ahora, estos gases varían de estación a estación. Estos gases varían de año a año. Todos se llaman variables. ¿Ya? ¿Cuáles son? El vapor de agua. Aquí hay una cosita que quiero explicar porque lamentablemente muchos se confunden. Recuerda, el vapor de agua no se ve. Tú ahorita estás respirando vapor de agua y ni cuenta te das. ¿No? De semana pasada, cuando hicimos climatología y de manera violenta hablamos de las nubes, no te pude explicar cómo debía ser. ¿No? ¿Qué cosa es lo que ves cuando sale de tu tetera, cuando el agua está hirviendo? No es vapor de agua, es vapor de agua condensado. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, no es lo mismo O2 que O3, ¿sí o no? Ya, pues, hijo. Entonces, el vapor de agua no se ve. Entonces, este vapor de agua no es un gas de efecto invernadero. No. ¿Te acuerdas qué especies emitía vapor de agua? No, la planta, pues, en un proceso conocido como evapotranspiración. Y este vapor podía convertirse en neblina o en niebla, y por eso en los bosques encontramos eso. Ahí está, pues. Y este vapor de agua puede regular la temperatura originando el proceso de vegetación, que es un factor climático geográfico. Ya mira cómo todo se está relacionando, pero claro, puedo digo que el tema de la atmósfera generalmente se hace antes de climatología, pero bueno, no importa. ¿Ya? Entonces, el vapor de agua mía es un gas de efecto invernadero. Otro es el dióxido de carbono, o llamado también anhídrido carbónico. Este dióxido de carbono a nosotros no nos sirve de manera directa, ojo, ¿ah? Sí. Al contrario, nosotros lo botamos al respirar, como todos sabemos, me imagino, ¿cierto? Ya, pero ¿a quién se le sirve? A la planta, ¿no? Fotosíntesis. Inclusive, si tú respiras mucho dióxido de carbono, mucho, 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 te puede morir, ¿no? Se llama la muerte dulce. ¿Escucharon eso? Y ocurre cuando respiras mucho dióxido de carbono, pues, ¿no? O sea, eso obviamente hay que tener cuidado. Es medicina, me tengo que explicar eso, imagino ya en tu carrera, ¿no? En enfermería, todo eso. Ya, ahí está. ¿Qué más? Luego está el ozono, ¿no? El ozono, el oxígeno triatómico, o llamado ozono. Recuerda que el ozono es importante en una parte de la atmósfera. Ojo, a esto explica después. Porque regula la radiación el paso de radiación ultravioleta, ¿no? Recuerda que este ozono se forma cuando la energía solar se mezcla con la radiación, con la energía solar se mezcla con el oxígeno. Y ese proceso físico-químico originó ozono llamado ciclo de Chapman, que más se imagino en química, me imagino. ¿Ya? Luego está el metano. El metano tiene, he escuchado ahí varias teorías sobre el origen del metano. La teoría más importante es la orgánica, ¿no? Cuando menciona que el metano se origina por la descomposición orgánica en lugares de escaso oxígeno. No, lo puedes encontrar en pantanos, en humedales, en turberas, o también lo puedes encontrar en el aparato digestivo de animales, inclusive de nosotros. Y luego está el óxido nitroso, que es parte del ciclo de nitrógeno, que se obtiene en la descomposición orgánica, pero en lugares donde hay presencia de oxígeno. Sencillo. ¿Ya? Termina, ojo, los gases, estos son gases naturales, ¿eh? Por si acaso. Yo te he escuchado, ya te mencioné cómo se origina. Ya te mencioné. Es importante que sepas eso, ¿por qué? Porque luego cuando hablamos de calentamiento global, ahí a veces originan pues dudas. Entonces, tienen que separar el origen natural y el origen humano. ¿Ya? Ya está. Sigamos. Pero luego están los aerosoles, sí. ¿Qué son los aerosoles? Son partículas suspendidas en el aire, cualquier partícula, tanto de origen natural como de origen humano. Puede ser un grano de polvo, un grano de sal, un grano de ciencia volcánica, un grano de polen, sí, puede ser el humo, el polvo de una construcción,
cualquier. Recuerda que estos aerosoles forman los núcleos higroscópicos que luego que van a formar la nube, ¿te acuerdas? Todos son importantes. Entonces, tanto los gases permanentes como los gases variables y los aerosoles que conforman el aire. Entonces, el aire que respiramos y respiramos ahorita tiene estas partículas. Entonces, hablar de aire puro es muy relativo, por si acaso. ¿Vale? Ahí está. Ahora, recuerda que hay factores que determinan su existencia. ¿Cuáles son esos factores? Primero, la gravedad terrestre, ¿no? Te recuerda que la gravedad es aquella fuerza, ¿no? De la Tierra, más todo lo demás que retiene los gases a ras de la superficie terrestre. A rasa. Para que estos gases se eleven hasta cierta altura, ¿qué se necesita? Energía solar. Entonces, la energía solar calienta los gases y por convección se elevan hasta qué? Hasta cierta altura. Así es, por eso a mayor altitud hay menor concentración de gas. ¿Ves? Y el otro es el campo magnético terrestre o magnetosfera. Ten en cuenta que el campo magnético no se ve, o para ser exacto, nosotros no lo podemos ver. Nosotros, los animales parece que sí, ¿eh? Pero bueno, eso ya van a ser en biología, imagino. Pero sí lo podemos medir. Entonces se ha hecho más o menos una especie, acá una imagen didáctica donde se plantea cómo sería el campo magnético de la Tierra. Ahí está. Entonces, este campo magnético nos protege de el llamado viento solar. Viento solar entre comillas. ¿Ah? Entonces, ¿qué es el viento solar? Son partículas de electrones y protones provenientes del Sol, conocido técnicamente como eyección de masa coronal, que llega a todo sistema planetario. Cuando llega a nosotros, empuja el campo magnético hacia la Tierra, pero la parte opuesta lo desplaza miles o millones de kilómetros. Una parte del viento solar ingresa a los polos, ¿ya? Obviamente porque ahí el campo magnético es ligeramente más débil, y origina un fenómeno eléctrico conocido como aurora polar en el norte boreal y en el sur austral. Si no tuviéramos campo magnético, ¿qué pasaría con nuestra atmósfera? Ya hubiera desaparecido hace tiempo. ¿Por qué, profe? Porque el viento solar ya hubiera estado desplazando nuestra atmósfera, ¿no? Hasta dejándole pues inhabitable al menos la superficie. De ahí la importancia. ¿Está bien? Ahí están los factores que determinan su existencia. Muy bien. Ahora, vamos que nuestra atmósfera tiene características. ¿Ah? A ver, ¿cuáles son? Primero, nuestra atmósfera ofrece resistencia, chicos. ¿Y por qué resistencia? Porque es un fluido, está formado por gases. Tú sabes que el gas tiene al menos un mínimo peso atómico. Mínimo, ¿no? Obviamente, ¿sí o no? Claro. Entonces, esta resistencia, como estos gases se concentran en la parte baja de la atmósfera, esto permite el vuelo de aviones y el vuelo de aves. La resistencia de la atmósfera permite que es un fluido. Ahora, la resistencia empieza a disminuir con la altitud, por si acaso. Por eso el vuelo de aviones y de aves a mayor altitud, pues es difícil. ¿Ya? Número uno. Número dos, actúa como una pantalla protectora. ¿De qué nos protege? Nos protege de energía solar, radiación solar, tipo de radiación solar, pero también del espacio, que nos protege de los meteoros que tropican después. Número dos. Número tres, no regula la temperatura ambiental. Sí, se conoce con el proceso de efecto invernadero. Y acá hacemos un paréntesis. No debe confundir efecto invernadero con calentamiento global ni con cambio climático. Son tres cosas diferentes. El efecto invernadero es un proceso natural e importante para la vida de la Tierra, ¿no? Gracias a los gases que te acabo de mencionar, origina que la temperatura sea más o menos 15 grados centígrados. Profe, ¿cómo es eso? Entonces, estos gases retienen la radiación infrarroja, bueno, que proviene del Sol, pero como llega a la Tierra, bueno, ahora llega de la Tierra, no se refleja en la Tierra,
esa irradiación llega a los gases, una parte se va al espacio, pero una parte se mantiene. Y eso origina una temperatura promedio. Porque recuerda que la radiación infrarroja es la principal fuente de calor que proviene del Sol. ¿Ya? En cambio, el cambio climático, el calentamiento global, perdón, que voy a explicar después, ya, o llamado también efecto invernadero antropogénico, es provocado por nosotros. Profe, ¿cómo que por nosotros? Sí, por emitir en ciertas actividades una mayor cantidad de gases de efecto invernadero, que son dos cosas diferentes, ¿ya? Y el cambio climático, bueno, como su propio nombre lo dice, pues es un cambio de clima. Cambio climático siempre ha existido durante toda la historia de la Tierra. Por ejemplo, las glaciaciones, que han hecho historia, es cambio climático. ¿Y acaso el hombre lo provocó? No, pues, es eso. Entonces, este cambio climático siempre ha existido entre la historia de Tierra y lo otro explicar con más detalle, no te preocupes. La diferencia de otros cambios climáticos es que el actual, tiene influencia de nuestras actividades. Eso es lo que debe tener muy en cuenta. ¿Ya? A ver, cuarta característica, permite difundir la luz y el sonido. Claro, si tú escuchas a tu vecino gritando al otro lado o escuchas el carro como pasa por tu calle o por tu avenida, ¿no? Se debe que las ondas sonoras se reflejan por el aire. En el espacio no hay sonido. ¿Por qué no? Porque no hay atmósfera, pues. Bueno, y si fuera de día, porque estamos de noche, ¿no? Y estás en tu habitación, ¿cómo entra la luz hacia tu habitación? Porque la luz se refleja en el aire hacia tu interior. A menos que pongan cortina, no sé, ¿no? Y cortinas oscuras, ¿eh? Entonces, este es el número 4. Número 5, no, es incolora, inodora e insípida. Es decir, no tiene color, no tiene olor o tiene sabor, igual que el agua. Esa es la atmósfera. Sexto, se percibe como viento. Recuerdo lo que hicimos la semana pasada, que ese viento son desplazamientos de masa de aire. Y que la atmósfera es el aire, pues. Ahí está, se percibe como viento. Séptimo, su espesor no es uniforme, claro, porque recuerda que la Tierra no es una esfera, es un geoide. Es achatada en los polos y ancha en el ecuador. Debido a eso, la atmósfera también es igual. La atmósfera es más ancha en el ecuador y es más delgadita en los polos. Octavo, tiene peso y ejerce presión. Claro, lo que hicimos semana pasada, la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso o fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. ¿Qué sucede si hay mucha presión? ¿Qué sucede si hay poca presión? La chamba del enfermero y del médico, ¿sí o no? Claro, pues. Y también el ingeniero, ¿no? ¿Qué pasa si yo vivo en el cuarto piso y yo tengo tanque de agua? ¿Cómo sube el agua a mi casa? ¿Puede subir? Ah, ¿ves? Ese ingeniero tiene que ver la forma de cómo sube, pues. No va a subir nunca, ¿no? A menos, sí puede subir, ¿ah? Pero la presión del, del agua tiene que ser mucho mayor, ¿no? ¿No? Como si fuera un incendio. Como, por ejemplo, en Sedapaz hacen eso en conexión con los bomberos cuando hay un siniestro. Pero bueno, ojo, ahí también es importante eso acá. Ya, noveno, es elástica, se expande, se contrae. Claro. ¿Y cómo lo puedes comprobar? Fácil. Cuando inflas un globo, una pelota o una llanta. ¿Qué estás haciendo? Estás comprimiendo el aire. Y cuando lo desinflas, lo estás expandiendo. ¿Ves? Es elástica. Décima característica, posee diatermancia. La diatermancia es una propiedad de la atmósfera que permite que los rayos solares lleguen a la superficie. Una vez que llega, claro, puede ser directa, puede ser difusa, pero llega y luego se refleja en forma de albedo, es decir, es irradiación. ¿Ya? Y una última característica es que es natural, gaseosa y dinámica. Es natural porque el hombre no lo ha creado. Es gaseosa porque principalmente formado de gas. Y dinámica porque en nuestra atmósfera ocurren diversos fenómenos atmosféricos. Estos fenómenos se dividen en 6 grupos: acuosos, luminosos,
eléctricos, sonoros, aéreos y sólidos. Los fenómenos acuosos como la lluvia, luminosos como arcoíris, eléctricos como el rayo, sonoros como el eco, aéreos como la brisa y sólidos como la tormenta de arena. ¿Ya? A ver, te pregunto, ¿en nuestra atmósfera puede ocurrir un eclipse? ¿Sí o no? A ver, piensa. ¿En nuestra atmósfera puede ocurrir un eclipse? ¿Tú qué crees? ¿Puede o no puede ocurrir en nuestra atmósfera un eclipse? Ah. En nuestra atmósfera puede ocurrir un eclipse. Hoy tú estás fumando de la mala, ¿no? Piensa un poquito, a ver. Mira, piensa, para que ocurra un eclipse, tiene que ponerse la Tierra entre el Sol y la Luna, o la Luna entre la Tierra y el Sol. ¿Cómo crees que en nuestra atmósfera va a entrar el Sol y la Luna hoy? ¿Cómo crees? Entonces, ese fenómeno que ves en la televisión o de repente lo has podido ver, ya, está a miles, millones de kilómetros lejos de nosotros. Millones, ¿ah? No puede ocurrir un eclipse en nuestra atmósfera. He dicho nuestra atmósfera. Eso ocurre en el espacio. ¿Está bien? Otra pregunta más. Escúchame. En nuestra atmósfera puede pasar un cometa. Por nuestra atmósfera puede pasar un cometa. No, pues no, Fabricio, no puede pasar un cometa. Un cometa puede ser el tamaño de Bolivia. Si el cometa pasa por nuestra atmósfera, la gravedad lo atrae y se acabó la Tierra. Nueva extinción como dinosaurios. ¿Entiendes? No puede, pues. Entonces, si tú has visto un cometa por televisión o en fotografía o de repente en vivo, quién sabe, eso ocurre a miles y millones de kilómetros en el espacio, no en nuestra atmósfera. Entonces, el único fenómeno astronómico que puede ocurrir en nuestra atmósfera es el paso de meteoros, que esto explico dentro de un rato. ¿Está bien, chicos? Entonces, ojo con la característica de la atmósfera, ten cuidado. ¿No? Esta es la base para hacer climatología y todo lo demás. Pues, bueno, ya, que se va a hacer hecho al revés. Bueno, sigamos. Ahora, hasta ahí. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Está claro? Entonces, en nociones básicas, tú debes saber concepto, evolución, composición, factores que permiten existencia y características. Eso debe saber de la atmósfera. ¿Ya, chicos? Vayamos ahora a la estructura, es decir, la parte de la atmósfera. Ahora, nuestra atmósfera se puede dividir en dos grupos de capas. Primero, según su composición. Primero, según su composición, ¿ya? A ver, acá está la homosfera. La homosfera es aquella capa atmosférica, según su composición, ubicada debajo de los 80 kilómetros de altitud. Se denomina así porque tiene gases distribuidos homogéneamente y acá predominan gases pesados como nitrógeno y oxígeno. ¿Sí? La otra es la heterósfera. Esta capa, según su composición, se ubica sobre los 80 kilómetros de altitud. Se denomina así porque tiene gases distribuidos heterogéneamente. Y acá predominan gases livianos como hidrógeno y helio. ¿Está bien? Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Ahora, San Marquito lo que... antes que haga eso. Entonces, para que te acuerdes, ahí está, homosfera, 80 kilómetros, y encima, heterósfera. ¿Ya? La atmósfera tiene gases pesados como nitrógeno y oxígeno, la heterósfera gases livianos como hidrógeno y helio, encima 80, abajo de 80 kilómetros. Ya está. Ese capa según su composición química. Pero San Marquito lo que más pregunta es según la variación de la temperatura. Y acá te cuidado porque tiene varias características. ¿Ah? A ver, atento. La troposfera. A ver, la troposfera es la capa más baja de todas, desde acá,
Se ubica desde el nivel del mar hasta unos 12 o 18 kilómetros de altitud. Bueno, 12 en los polos, 18 en el Ecuador, debido a la forma de la Tierra. Esta es la troposfera. Esta troposfera tiene varias características. Una de ellas es que es parte de la biosfera. Que la biosfera es la zona de la Tierra donde se concentra la vida. Entonces, todos nosotros estamos respirando en esta biosfera y esta biosfera está dentro de la troposfera. Ahí está. ¿Ves? Por si acaso. Ahí se concentran todos los seres vivos. ¿Ya? ¿Qué más? En esta capa se permite el vuelo de aviones subsónicos. Subsónicos, que son los aviones comerciales que todos conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay una mayor resistencia debido a la mayor concentración de gases. ¿No? Recuerda que la troposfera tiene el 80% del volumen de toda la atmósfera. Gases pesados. ¿Qué más? No, acá esta es la capa más húmeda de la Tierra, porque se encuentra el agua en estado sólido, líquido y gaseoso. Ahí está. ¿Eh? ¿Qué más? Es la capa donde ocurren casi todos los fenómenos atmosféricos o meteorológicos, ¿no? Que pueden ser acuosos, luminosos, eléctricos, son sólidos, sonoros, aéreos. Estos fenómenos, muchachos, son los que originan el tiempo y el clima que hicimos semana pasada. Por eso tiempo y clima solamente en donde hay en la troposfera. ¿Qué más? En esta capa ocurre un fenómeno llamado el gradiente térmico vertical. ¿Qué es el gradiente térmico vertical? Es el ascenso, no, es el descenso, sí, es el descenso de la temperatura con respecto a la altitud. Es decir, la temperatura va a descender más o menos 6,5 grados centígrados por cada kilómetro de altitud. Ahí está. Y esto ocurre, ojo, solamente en el gradiente, en la troposfera. ¿Ya? Además, en esta capa ocurren los jet stream o vientos a chorro. Son vientos que se desplazan entre los 30 y 60 grados norte y sur, de oeste a este, ¿no? Y que son utilizados en muchos casos por las aerolíneas para ahorrar combustible. ¿Sí? Pero también acá se ubica una subcapa, la peplosfera. La peplosfera es una capita donde el viento o el aire se mezcla con la superficie terrestre y origina partículas, polvo, aerosoles, ¿no? Donde se desgasta, sí. Se ubica hasta más o menos unos 600, 800 metros de altitud. Y depende del relieve, ¿no? O sea, no es lo mismo pues en una montaña y con una llanura. Sí, es acá donde el viento se roza con la superficie. Esa se llama la peplosfera. ¿A chicos? Ya encima de esto es mucho más limpio porque ya pues, no hay rozamiento con la superficie, pues. Bien, ahí está. Todo eso ocurre en la troposfera. Ahora, en la troposfera hay una zona límite llamada tropopausa. Entonces, la tropopausa limita la troposfera con la capa que sigue. ¿Cuál es la capa que sigue? Vamos por acá. Es la estratosfera. La estratosfera, en cambio, se ubica de unos 18 más o menos a 50 kilómetros de altitud. O sea, está encima de la troposfera. Esta es estratosfera, ¿ya? Esta estratosfera también tiene varias características. A ver, acá se permite el vuelo de aviones supersónicos. O sea, acá no vuela un avión subsónico. ¿Por qué no, profe? Porque ya se pierde la resistencia. O sea, el aire es más enrarecido. Entonces, un avión subsónico acá se cae. Tienes un avión con mayor potencia y esos son los supersónicos. ¿Ya? Pero en esta capa también se concentra el ozono, dando origen a la capa de ozono, o llamada también ozonosfera. Esta capa de ozono es importante porque filtra radiación ultravioleta, que te voy a explicar dentro de un rato. No te preocupes, déjalo ahí. Ahí se concentra. Se concentra entre unos 24 a 30 kilómetros de altitud. ¿Está bien? Pero también en esta capa se pueden apreciar las nubes nacaradas.
Estas nubes nacará son anómalas, ojo, es decir, no son de origen natural, son de origen humano. Sí, sí, sí. Se originan pues por el humo que dejan las naves espaciales, los cohetes. Ya, dicen nube nacarada, lo que tienen color a concha nácar, ¿lo ves? Un blanco iridiscente. Y pero miran en los polos y a muy baja temperatura. Ya, ahora, la zona límite con la que sigue es la estratopausa. ¿Cuál es la capa que sigue? Vamos a la siguiente. La capa que sigue es la mesósfera. La mesósfera, que se trae acá, se ubica entre unos 50 a 80 kilómetros de altitud. 50 a 80 kilómetros, más o menos. ¿Ya? En esta mesósfera, ya los iones de sodio se concentran reteniendo por más tiempo el espectro azul de la luz solar. Y ese que da el color azulino de la atmósfera. Esta zona se le conoce como zodiosfera. Y si la repito, la que retiene por más tiempo el color azulino de la luz solar y este que da el color pues azulino de nuestra atmósfera, nuestro firmamento. ¿Ya? Además, acá se ubican otro tipo de nubes anómalas. Son las nubes noctilucentes. Se denominan así porque hasta tan altas, inclusive de noche, reflejan la luz de otra parte de la Tierra debido a su curvatura. Esa es la mesósfera. ¿Ya? Ahora, la zona límite con la que sigue es la mesopausa. ¿Cuál es la capa que sigue? Es la termósfera o llamada también ionósfera en diferentes fuentes bibliográficas. A ver, esta termósfera en cambio se ubica de unos 80 hasta 1000 kilómetros. ¿Ah? Es la más amplia. En la termósfera ocurren las famosas auroras polares. Ya te expliqué por qué, ¿no? Entonces, estas auroras polares se debe al viento solar que se mezcla con la partícula de la atmósfera. Y el color que tiene se debe a que se mezcla con nitrógeno, oxígeno, argón y los otros gases que conocemos. Ahí está. ¿No? Eso ocurre en donde? En la atmósfera o ionósfera. Además, en esta capa se ubican dos subcapas importantes. A 104 kilómetros está la capa de Kennedy-Kaxai. La capa de Kennedy-Kaxai refleja las ondas largas, llamadas también ondas hercianas o ondas de radio. Sí, sí, sí. Llega acá y se refleja. Entonces, gracias a esto vamos a escuchar radio de vez en cuando. Pero a 225 kilómetros se ubica la capa de Apleton, que refleja las ondas cortas, onda de televisión o más conocido como onda de imagen. Ya por eso, ojo, la termósfera es conocida como la capa de las telecomunicaciones. Ya. También en esta capa, desde esta capa, orbitan los satélites artificiales, chicos, que pueden ser meteorológicos, pueden ser de telecomunicaciones, pueden ser militares. Sí, 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 hay de todos, hay de todo, de varios tipos, ¿ya? Desde acá orbitan. Además, en esta capa se derriten o volatilizan la mayor cantidad de meteoros. Ahora, esto es un poco de astronomía, atento, mía. El resto de un cometa o el resto de un asteroide, que puede ser de tamaño, no sé, pues, de un pedazo de tuña, ¿no? Hasta el tamaño de un carro, ya, cuando está en el espacio, técnicamente se llama meteoroide. Entonces, el meteoroide es un astro que pulula por el espacio, resto de cometas o asteroides. ¿Está bien? Ya está. La gravedad de un astro como nuestro lo atrae. Y cuando ingresa a nuestra atmósfera, técnicamente se llama meteoro. ¿Entiendes? Pero coloquialmente, ¿cómo le decimos? Le decimos estrellas fugaces o lluvia de estrellas. ¿Ya? Ojo, no son estrellas, ¿eh? Por si acaso. La mayoría se hace polvo. El 90% de los meteoros hacen polvo. ¿Ah? Por eso el polvo que ves en la calle, sí, y la calle y tu barrio, puede ser de meteoros, ¿verdad? Pero uno que otro impacta en la corteza. El que impacte en la corteza se llama meteorito, chicos. Entonces, ese mismo astro, pero con diferentes nombres según su ubicación. Meteoroide en el espacio, meteoro en la atmósfera, meteorito en la corteza. ¿Ya?
Recuerda que inclusive el meteorito, según su composición química, tiene diferentes nombres. Le dicen siderito, aerolito o siderolito. Pero como te dije, eso es astronomía. ¿Vale? Acá ojo, la mayoría se hace polvo, pero algunos llegan inclusive hasta la mesósfera, por si acaso. Además, la zona límite con la que sigue es la termopausa. ¿Cuál es la capa que sigue? Es la exósfera. La exósfera en realidad es una capa de transición entre nuestra atmósfera y el espacio sideral. En esta exósfera se ubican los anillos de Van Allen, que son estos de acá. Estos anillos de Van Allen son parte del campo magnético terrestre, por si acaso. ¿Ah, chicos? Ahí también. ¿Ya? Para que recuerde mejor, vamos al gráfico. Entonces, ahí está la troposfera, su altitud, su temperatura límite, principales características, ahí lo pongo, zona límite. La estratosfera, altitud, temperatura límite, subcapa importante, principales características, zona límite. Luego la mesósfera, altitud, temperatura límite, subcapa importante, características, zona límite. Luego la termósfera y ionósfera, altitud, temperatura límite, subcapas, ahí está, características y zona límite. Y finalmente la exósfera, ¿no? Donde se ubican los anillos de Van Allen. Hasta ahí, muchachos, dudas o preguntas sobre las capas atmosféricas. ¿Qué te parece? A ver, revisa, a ver, mira tus datos, ¿no? Entonces, acá sí nos podemos despegar un poquito más, pues, ¿no? Claro, pues, otra cosa. Entonces, no es tan difícil, ¿eh? Entonces, esta es la base que debe tener en cuenta. ¿Ya? ¿Está bien? A la una, a la dos. No al mar, César, al cielo. Lo que sucede es que la luz solar se refleja en el agua, la reflexión, pero ojo, el agua no tiene color, ¿eh? Sino que refleja luz solar y refleja lo que está en el cielo. ¿Ya? Refleja luz solar del cielo, ojo, del cielo, del mar. Y ojo, y eso varía dependiendo del efecto óptico, César. ¿Cómo es eso? No, si tú estás más lejos, lo ves más azul. No, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y mientras más está más cerca, lo ves más celeste. ¿Verdad? Y cuando está en el agua es transparente. Es un efecto óptico. Ya, pues es por el reflejo por la zodiósfera. ¿Ya? César. Ya, muy bien. Muy bien, muchachos. Sigamos. Sigamos con el primer grupo. Falta otro más todavía. Hablemos del cambio climático para que te quite la duda, ¿ya? A ver. ¿Cómo es el clima durante la historia de la Tierra? Recuerda, eras geológicas y periodos. Temía frío, calor. O sea, durante el Cámbrico Ordovícico había calor, pero en el Silúrico bajó una glaciación. ¿Ves? En el Devónico y Carbonífero aumentó. En el Pérmico bajó otra glaciación. Mía. En el Triásico, yo sé que el Triásico aumentó, pero hasta la muerte. Y luego comenzó a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, hasta cuaternario. Y acá que empezó a ocurrir las glaciaciones. Vamos a las glaciaciones. Ahí está. Las cuatro glaciaciones del Pleistoceno, según obviamente Europa, ¿no? Gans, Minden, Greenwald, o como decía acá en América, Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin, ¿no? Si que no me equivoco. Ya está. Entonces, estas glaciaciones son periodos de descenso de temperatura, pero hay periodos interglaciares, donde hay ascenso de temperatura. Y según muchos especialistas, actualmente estamos en un periodo interglacial. Sí, 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 sí. Entonces, en un futuro muy lejano, tendríamos que tener otra glaciación, ¿ah? Tendríamos. Pero bueno, ya, déjala ahí. Sigamos. Entonces, mira, última glaciación y la temperatura asciende, pero luego mira cómo se pone. Aumenta, baja. Aumenta, baja. Aumenta, total. Aumenta, baja. Pero ese, ojo, ¿ah? Este es en la antigüedad, romanos, ¿no? Esta es la Edad Media y luego comienza a aumentar más. Y esto ya aumenta en donde ya pues, para más que todo ya en la zona de la revolución industrial, ¿ah? Sí. ¿Está?
Ahora, ¿cuáles son las causas del actual cambio climático? ¿No? Entonces, el cambio de clima puede ocurrir por causas externas, ¿no? Puede ser por variaciones en los parámetros orbitales, el llamado ciclo de Milankovitch, ¿ya? Puede originar por variaciones de la radiación solar, ciclo solar, acuérdate, máximo mínimo solar. Puede originarse por meteoritos, una gran presencia de meteoritos por vuelo interestelar. Eso es causa externa del espacio. Pero también por causas internas, ¿sí? Por vulcanismo, una gran emisión de gases, ¿ya? Por aerosol de origen diverso, puede ser no volcánico, pero también por actividades humanas, ¿ah? Puede ser por cambio de la concentración de efecto invernadero, origen actual, y también por actividades humanas, ¿ya? Y también en cambios terrestres, desertización o desertificación, ¿ah? Y cambio en el albedo. El albedo es el reflejo de la luz solar, ¿ya? Por origen natural o cambio en uso del suelo. Por ejemplo, al poner más asfalto, más urbanización. O sea, ahí te das cuenta que el actual cambio climático tiene influencia de nuestras actividades. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia con otros cambios climáticos, muchachos. Entonces, el cambio climático siempre ha ocurrido y siempre va a ocurrir. Es natural en nuestro planeta. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, entonces, ya cerramos la primera parte. Cerramos la primera parte. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, no confundan entonces el cambio climático con este con calentamiento global y con efecto invernadero. A ver acá, ¿qué estoy haciendo? Ya, esto se va. Vamos a la contaminación atmosférica, que es amplia. A ver, acá centramos a química, física en cantidad y algo de biología. Lo estoy compartiendo, sí estoy compartiendo, ¿no? Por si acaso. Sí, sí, estoy compartiendo. Ya, chicos, a ver, atenta, no te rayes con este tema. Es fácil, afilmente, a comparación a los temas que hemos hecho anteriormente, ¿sí o no? A ver, acá. Contaminación atmosférica. Mira, la contaminación atmosférica lo vamos a repetir más adelante cuando hagamos recursos naturales, en el subtema de contaminación ambiental. Lo van a hacer en química, lo van a hacer en física, no, en biología, ¿ya? Pero en geografía lo hacemos de dos maneras, o lo dividimos de dos maneras. Primero, alteraciones macroecológicas de la atmósfera. Son aquellas que modifican áreas amplias de nuestro planeta y se dividen en tres. Primero, el calentamiento global, o llamado también efecto invernadero antropogénico. Ya sabemos que se debe a gases que emitimos nosotros en nuestras actividades que aumentan la radiación infrarroja, que es la principal fuente de calor, claro, que proviene del sol, refleja la Tierra y de la Tierra irradia. Es correcto, es correcto. ¿Ya? Ahora, ¿qué consecuencia provoca este calentamiento global? Chicos, estoy hablando de consecuencias directas, ¿ah? Porque recuerda que cada consecuencia origina efectos colaterales, ¿ah? A ver, primero, aumento de la temperatura ambiental. No te aumenta la temperatura, ya todo cambia, ya sabemos. Segundo, retroceso de glaciares. ¿Sí? Por eso en las montañas, en los nevados, se están alterando los ecosistemas de montaña. Tercero, fusión de casquetes polares. ¿No? Recuerda que en los casquetes polares se ubica la mayor cantidad de agua dulce del planeta. Cuarto, aumento y nivel medio del mar. Claro, porque al derretirse estos casquetes polares, ¿no? El agua del mar lentamente empieza a ascender. ¿Ya? Quinto, desaparición de islas y zonas costeras, claro, pero no. Entonces va aumentando el nivel del mar de todos los territorios que tienen playas o zonas costeras, lentamente van a ser afectados. Sí, es verdad, Juan. Sexto, alteración de ecosistemas, sí, porque al alterarse la temperatura, la humedad y las precipitaciones, se alteran los hábitats e inicios ecológicos. Se va a originar la extinción de especies y va a modificar ciertas condiciones climáticas. Y séptimo, influye en el actual cambio climático. Claro, pues el cambio climático que tenemos ahorita tiene obviamente una gran influencia del calentamiento global. Fregado.
como esto afecta a todo el planeta, ¿qué se ha tenido que hacer? Atento, ¿ah? Instrumentos internacionales para reducir las consecuencias. A ver, todo empieza en 1992, en la Cumbre de Río. Ojo, 1992, Cumbre de Río. ¿Qué se establece acá? Se establece la Convención Marco de Naciones Unidas, de la ONU, sobre el cambio climático. Acá recién se establece. El objetivo, estabiliza la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a nivel de que impiden las interferencias antropógenas, dije humano, peligrosas en el sistema climático. Entonces, esto empieza acá. Entonces, en esta convención se determina que todos los países deben reunirse cada año para ver eh, qué métodos, qué estrategias no se debe utilizar para reducir los efectos del cambio climático. ¿Vale? Es así. Es así que se crean las conferencias de las partes o llamadas COP. ¿Qué son las COP? No, las COP son órganos supremos de la convención y la máxima autoridad con capacidad de decisión, muchachos. Ahora, estas COP se han reunido desde el año 1995. La primera fue en Berlín, luego en Ginebra, luego en Kioto, Buenos Aires, va. No, mía. Este año va a ser en Antalya. ¿Dónde queda Antalya? Antalya es Turquía, muchachos. Y siempre la COP ocurre a fines de noviembre e inicios de primavera. Perdón, fines de noviembre, inicio de diciembre. Siempre. Primavera para el norte, ¿no? No, primavera para el sur, perdón, otoño para el norte. Ojo, revisa. ¿Hubo una COP en Perú? A ver, dime, ¿en qué año? A ver, revisa. ¿Y qué número era? ¿Ya? ¿Lo viste? ¿En qué año hubo una COP en Perú? Exacto, 2014. Tú ni nacías. Estabas en proceso. ¿No? ¿Quién nació en 2014? Ah, no, pues, no creo, ¿no? Ya tenías 15 años, ¿no? Ya te tu colegio, ¿no? O te pasaste, ¿ah? Ya estás con Roche, ¿eh? Claro, pero. Entonces, eso fue la COP 20, Lima. Ya, yo me acuerdo porque en ese entonces yo trabajaba en un colegio por acá, por privado, un colegio privado acá por esto, Valle, y el gobierno estableció 3 días de asueto, jueves, viernes y sábado. ¿Por qué? Porque iban a venir presidentes de todos los países del mundo prácticamente, y para evitar pues, el tráfico y todo lo demás, asueto, váyanse a pasear. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, ahí está. De mí recuerda. Ahora, profe, ¿me tengo que acordar todas? No, pues demasiado. Al menos recuerdo un par. Vamos para acá. Primero, la COP 3. La COP 3 fue en Japón. ¿Y por qué es importante? Porque acá se establece el protocolo de Kioto. Ojo con esto. ¿Eh? A ver, este acuerdo internacional de la convención adoptada en Kioto en el año 97 entró en vigor en el 2005. Ojo, ¿eh? Ya. Ahora, el objetivo, reducir un 5% en promedio las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012, ¿no? Tomando como referencia el nivel de 1990. Y promoviendo la conservación de bosques por medio de los fondos de carbón. ¿Vale? Esto, pero lo promueve, ojo, no lo establece. Ahí está. Este protocolo de Kioto, acá. Pero mira acá. Este protocolo debió terminar en 2012. Debió terminar en 2012. Pero no pasó eso. ¿Por qué, profe? Porque no se encontraron los resultados esperados. Es así que hay un segundo periodo. El segundo periodo empieza en el 2013 y finalmente termina en el 2020. Ya en el 2021 es reemplazado por el Acuerdo de París, que estoy explicando en un rato. Es importantísimo. Pero en un tiempo fue importante el protocolo de Kioto. ¿Por qué fue tan importante? Porque estableció los gases de efecto invernadero que alteran, ¿no?, el clima actual. ¿Cuáles son? Atento, ¿eh? El dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo si este dióxido de carbono es el más importante? ¿Cómo si se emite grande cantidad de dióxido de carbono? Se emite
al usar combustible fósil, muchachos. No, carbón, petróleo y hasta gas. Aunque carbón y petróleo es peor, por supuesto. Pero no solamente eso, también se origina al quemar productos orgánicos provenientes de especies vegetales. Porque recuerda que la planta almacena CO2 en su estructura. Si tú lo quemas, bota CO2. ¿Qué más? También al deforestar. Porque al deforestar los bosques estás quitando al sumidero de carbono. Por eso el dióxido de carbono es el principal causante de calentamiento global. Luego el metano. ¿De dónde se origina el metano? Si es natural. Por tu actividad esa, por la agricultura y ganadería, chicos. ¿Sí? ¿Cuál es el cultivo más producido y consumido en el mundo? El arroz. Y para cultivar arroz se hace como un pantanito y ¡pum! Se forma el metano. Y también en la ganadería, porque una vaquita bota la misma cantidad que 40 personas en metano, claro, por el tipo de digestión que procesa. Y eso que el metano retiene más calor que el dióxido de carbono. El óxido nitroso, ¿cómo así se origina? Si es natural, profe. Bueno, este óxido nitroso se origina, no, por ejemplo, en nuestra basura orgánica. Basura orgánica. Los restos de comida que tú botas al tacho, ¿no? Eso se va a pudrir. Ya el pudrirse, ¿en qué se va a convertir? En óxido nitroso, pues, muchachos. Imagínate toda la basura orgánica del mundo. ¿Te das cuenta? Ojo, por eso nosotros somos provocantes del calentamiento global. A eso agregan los gases F, que son gases artificiales, es decir, creados en laboratorio como presurizadores. El hidrofluorocarbono, el perfluorocarbono y el hexafluoro de azufre. Estos son los gases, muchachos, que originan lamentablemente el calentamiento global. ¿Ya? Mía, protocolo de Kioto lo establece. ¿Qué más? La COP21. ¿Por qué es importante? Porque se establece el Acuerdo de París. 2015, ojo. A ver, ¿por qué es importante el Acuerdo de París? Recuerda que reemplaza el protocolo de Kioto, ¿sí o no? Pero también es un texto jurídicamente obligatorio. Ojo, acá ten cuidado. ¿Qué, profe, me cae una multa si yo no hago caso? No, claro que no. No hay multa económica. Y la obligación es de conducta. Ojo, es una obligación de conducta que tiene que tener en cuenta, con mucho cuidado. ¿Ah? O sea, profe, ¿y si me quiero salir de acá? ¿Me puedo salir? Sí, te puedes salir, pero tienes que esperar un año después de la petición. Y creo que hace poco lo ha hecho Estados Unidos, creo, con Trump. ¿Ya? Eso ten cuidado. Es obligatorio, sí, pero es jurídico obligatorio para ciertas medidas. Ten cuidado con eso. ¿Ya? Ahora, lo que es importante, lo que toma en cuenta la temperatura hasta 2100. Es decir, la meta es que la temperatura sea por debajo de 2 grados centígrados. Si es posible, 1,5. Mano, esa es la meta. ¿Ya? No tiene que ver la forma de que no aumente eso. Luego recuerda que hay un financiamiento, ¿no? Que este año, pues yo imagino, lo van a conversar nuevamente. El financiamiento es siempre los países ricos y los países pobres. Siempre, siempre. Tercero, hay una diferenciación. Sí, diferenciación de responsabilidades entre países desarrollados y países en desarrollo. No es lo mismo, pues, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque un país desarrollado tiene como 80 fábricas que emiten gases y un país de desarrollo pues, tendrá 5 o 4. Obviamente estoy haciendo una comparación, no, algo equitativa, no, algo interpretativa, pero luego hay objetivo de emisiones hasta 2050. Sí, hay un límite máximo de emisiones que se tiene que hacer y a partir de 2050, reducciones rápidas para un equilibrio entre las emisiones causadas por el hombre y la absorbida por consumidores de carbono, es decir, los bosques. Hay que calcular eso. Luego hay un reparto de esfuerzos entre los países desarrollados y en vía de desarrollo. Los desarrollados tienen que económicamente ayudar, pues, ¿no? Y los de desarrollo es voluntario. Pero luego hay un mecanismo de revisión en 2023 que se revisa cada 5 años. El primer balance es 2023 y cada revisión respetará una progresión con respecto al precedente. Profe, ¿cómo es eso? Eso se llama como, a ver, en inglés es NDC. En español se llama contribución determinada de las naciones, algo así. Sí, contribución determinada de las naciones. ¿Cómo decir? O sea, cada país determina
como debe contribuir a reducir los efectos del calentamiento global. Cada país, Perú establece tanto, a Francia establece tanto, Alemania establece tanto, Rusia establece tanto, y luego de 5 años debe mejorarlo. Ahí está, pero dice, una posición con respecto a la presente. Dice, ya, muy bien. O sea, por ejemplo, no, ya, yo este año determino que voy a usar carros a gas, ya no que sean a petróleo, por ejemplo. Entonces, luego de 5 años, ya, ahora yo no quiero que sea gas, para que sean eléctricos, ¿entiendes? Ya tiene que mejorarlo. Esa idea. Ya, repito, se llama NDC, el término, a ver, déjeme correr, se llama contribuciones, ya, contribuciones, determinantes, sí, sí, contribuciones determinantes de las naciones, pero no, sí, 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 se llama. Contribuciones determinantes, por acá tengo, ya, a ver, por acá, ya, contribuciones determinadas a nivel nacional. Contribuciones determinadas a nivel nacional. ¿Ya? Eso es importante más que todo para el derecho ambiental, bueno. Y luego tomar en cuenta las pérdidas, es decir, ayudar a los países vulnerables, eso evitar, minimizar o tener en cuenta las pérdidas debido al recalentamiento, ¿no? Sí, eso es tener en cuenta. Mira, por eso es el más importante, muchachos. ¿Ya? Ahora, ese es chicos, el calentamiento global. Hasta ahí, dudas o preguntas, está bien, ¿no? Vamos rápido, se nos va el tiempo. Adelgazamiento de la capa de ozono. A ver, ¿qué provoca este adelgazamiento? Contaminante como el clorofluorocarbono y hidrofluorocarbono, ya parece química, ¿no? Los halones y bromuro de metilo, ahí está. Obviamente lo más importante son los fluorocarbonos. ¿Por qué? Porque esto llega más rápido a la estratosfera, desintegran a la molécula de ozono y permite mayor radiación ultravioleta. Entonces, al llegar mayor radiación ultravioleta, ¿qué provoca? Primero, cáncer de piel. Segundo, cataratas oculares. Tercero, debilitamiento del sistema inmunológico, ¿sí? Cuarto, alteración del ecosistema, también. Quinto, envejecimiento prematuro de la piel, también, ¿ah? Ese llama para el dermatólogo, ¿no? Y sexto, influye el calentamiento global. Es ojo lo que provoca mía este adelgazamiento de la capa de ozono. Como afecta todo el planeta, ¿qué se ha tenido que crear? Vamos por acá. Instrumentos internacionales, ¿ah? Para reducir sus efectos. Primero, el Convenio de Viena de 1985. En este convenio se establecen los principios para la protección de la capa de ozono, pero solamente eso, principio nada más. No se elimina nada. Recién en 1987 se establece el protocolo de Montreal. En este protocolo se establece el control obligatorio de que puede ser la capa de ozono, puede ser más importante. Pero más adelante, en el 89, se establece la Declaración de Helsinki, donde se complementa el protocolo de Montreal, que es ahí se establece la eliminación de la producción de los CFC y halones. Ahí está. Mira los instrumentos, muchachos. ¿Ya? Sigamos. Pero luego está la lluvia ácida. Ojo con esto. ¿eh? A ver, ten en cuenta que esta lluvia ácida ya puede ser de dos tipos. Primero la causa, ¿no? Se origina por los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. ¿Verdad? Los que originan el adelgazamiento de la capa de ozono no son naturales, son artificiales. Son aerosoles que se usan como presurizadores en aire acondicionado, refrigeradoras o congeladoras. O sea, no son naturales. Pero en cambio, estos dos de acá sí pueden ser naturales. Sí, claro, pueden surgir de erupciones volcánicas, pero principalmente se originan de la quema de combustibles fósiles, especialmente carbón y petróleo. Ojo, sí. Ahora, estos dos pueden originar dos tipos de lluvia ácida. La lluvia ácida húmeda y la lluvia ácida seca. Te explico. La lluvia ácida húmeda ocurre cuando estos dos se mezclan con el vapor de agua, origina nubes de lluvias y caen en forma de ácido sulfúrico o ácido nítrico. Pero la lluvia ácida seca, en cambio, ocurre cuando estos dos se mezclan con aerosoles, ya, y luego al mezclarse con la neblina, tú respiras. ¿Sí? ¿De qué provoca la lluvia ácida? Vamos por acá.
Consecuencias. A ver, origina acidización de fuente de agua, que alteran obviamente, ¿no? Lago, laguna, el pH. Origina lixiviación de los nutrientes del suelo, claro. No, en este caso, los que eran suelos fértiles, no, se vuelven eriazos. Originan pérdida de la cutícula y las hojas de las plantas. La cutícula es una membrana transparente que impide que se pierda la humedad de las hojas, pero sin cutícula, la hoja se seca, el árbol se muere. Cuarto, origina aumento de corrosión de materiales, especialmente materiales hechos de calcita, de mármol o de caliza, como el cemento. Estos cuatro se originan por lluvia ácida húmeda y por lluvia ácida seca. ¿Adivinen qué origina? Origina aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Ojo, futuro médico, futura enfermera. Por eso San Marcos pregunta mucho de atmósfera, porque acá hay muchas consecuencias que afectan a la población. ¿Ha visto, no? Ojo con eso, ¿eh? Sí. Ahora, ¿qué han hecho los países del mundo para reducir la lluvia ácida? Acá sí no depende del país. O sea, no depende del mundo, depende de cada país. Ojo, y en Perú, lamentablemente, tenemos la peor calidad de aire. No, mía, en Latinoamérica somos peor que Chile, México, Guatemala, Colombia y El Salvador, como país, y como ciudad, Lima es la segunda. Claro, Santiago no ganó por un poco, pero luego está Lima, luego Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, Bogotá y Buenos Aires. ¿Y eso por qué? Por el tipo, por ejemplo, de parque automotriz que tenemos, por el tipo, por ejemplo, de industria que tenemos. Ahí está, contaminado, muchachos. Peor, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Ya? Chicos, esas son las alteraciones macroecológicas de la atmósfera. Vamos a la micro. Sí, el smog o neblumo. Ojo con esto, ¿eh? El smog o neblumo es una mezcla, literalmente, de humo y niebla. Ocurre en ciertas zonas con poca ventilación, especialmente por el viento, por el relieve que no permite el desplazamiento del viento, algo así. ¿Ya? Ahora, ten en cuenta que hay dos tipos de smog. ¿Ah? A ver, el smog común, llamado también gris o llamado también industrial, se origina principalmente por la quema de carbón. Principalmente. ¿Dónde quemo carbón? Uf, en centrales térmicas, refinería metalúrgica, refinería petroquímica, ojo, en grandes cantidades, ¿eh? En industrias, pero también en chimeneas, también en calefacción, en casa de calefacción. ¿Qué provoca esto? Grandes cantidades de óxido de azufre. Pero luego está el más fotoquímico, que se origina en el transporte automotriz al usar petróleo. ¿Qué puso esto? Óxido de nitrógeno, ozono troposférico, ojo acá, el peroacetilnitrato, aldehídos e hidrocarburos. O sea, el ozono no es bueno en toda la atmósfera, es bueno en una parte de la atmósfera. En la parte baja es malo. Y eso preguntó Samacos en 2024-2, creo, 2025-1, creo que preguntaron. Ojo con eso, ¿eh? O sea, debe tener cuidado. ¿Qué origina el smog? Uf, es terrible. ¿Eh? A ver, resumido, afecta las vías respiratorias, afecta el ecosistema, altera la visibilidad. Ya, mía todo lo que provoca el smog en la salud y es por los gases que tenemos. Entonces, dióxido de azufre, vías respiratorias. Dióxido de nitrógeno, vías respiratorias. Ozono, vías respiratorias y ya hay mucho más, ¿no? Partículas, ya está, ¿no? Todo lo demás. ¿Ves? Entonces, y acá depende de cada, pues, de cada país. Lamentablemente, en otros países hay mucha condescendencia. En cambio, en otros países ya no hay carros que usan petróleo, hay carros eléctricos. Ya usan tren, no electricidad, no tu combi, tu cúter, que es una chatarra. Porque mientras más viejo es, se hace una combustión incompleta de la gasolina y emite más de estos gases. Entonces, lamentablemente nos falta mucho por hacer en este caso, en territorio peruano. ¿Ya? Pero luego está el ruido. Sí, el ruido también es un contaminante, por si acaso. Recuerda que hay niveles de ruido. ¿Qué puede provocar el ruido prolongado? Estrés, problema de sueño, falta de descanso,
hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, problemas digestivos, hundimiento, ¿ah? A eso agrégale que altera ecosistemas. ¿No? Por eso en muchos países del mundo pues está recontra prohibido y en Perú también nos falta mucho eso, mucho, mucho. ¿Ah? No, acá, pues, acá hay mucho, lamentablemente pues, no, no, mi vecino tiene derecho a hacer fiesta. Aquí te engañó que tu vecino tiene derecho a hacer bulla hoy. No existe derecho a hacer bulla. ¿No te doy cuenta que están vulnerando tu derecho a la paz? ¿Están vulnerando tu derecho a un medio ambiente sano? Ese es un problema, falta de cívica, pero, ¿ves? Ni el detalle. Y para terminar, y a las preguntas, también el tabaquismo, sí, 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 originado por acción del tabaco. Miedo a lo que tiene un cigarrito, ¿ah? Amoníaco, nicotina, tolueno, examina, estético, cadmio, butano, acetico, metano, acénico, me canso. ¿Qué provoca fumar todos los días sin grandes cantidades? Cáncer de lengua, de faringe, de laringe, de tráquea, de pulmones, hasta cáncer de mama, ojo, ¿ah? ¿Sabe, no? Todo lo que provoca esto, muchachos. Felizmente, esto acá en Perú sí se ha frenado. Pero te contaré que en mis tiempos no era así. Cuando yo estaba en la universidad, fumar era la moda. Se fumaba en el salón de clase, el profesor fumaba en clase, ¿verdad? No te miento, fumaba en el carro, en el micro ahí, con toda la gente, fumaba en la fiesta, era normal, muchachos. Hasta que se dieron cuenta que era cancerígeno. Como la ciencia, ¿no? Y así cada vez hay más cosas. Ya te explicaré qué cosas nuevas han surgido cuando hagamos calentamiento, cuando hagamos contaminación ambiental en el tema de recursos actuales más adelante. Déjalo ahí. Lo que se llama de futuro ingeniería ambiental, pues, ¿no? ¿Ya? Muchachos, hasta ahí. Todo eso es cambio climático y calentamiento global. Muy bien. Vayamos entonces así a tus preguntas, pero antes, obviamente, a tu resumen, ¿ya? Vamos por acá. Mía, 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 mía. Tema es corto, sencillo y bacán. Se puede hablar un montón de cosas, ¿ah? Pero también hay que calcular que no tenemos mucho tiempo. A ver, acá. Vamos por acá, vamos por acá. No pasa geografía, ¿no? Parece química, pero así es el curso. Así es el curso, chicos. A ver, vamos por acá. Ya está. Entonces, muchachos, estamos semana 8. Semana 8. ¿No? Hemos hecho, pues, ¿no? El tema de cambio climático, calentamiento global, que se puede resumir también con el tema de la atmósfera, ¿no? Ahí también el concepto, composición, factores que tienen su existencia, y está la capas atmosféricas según su composición química y según la variación de la temperatura, ¿ya? Ahí está, todo bien resumido. Y luego, lo que hemos hecho poquito, ¿no? La contaminación atmosférica. A nivel macro, calentamiento global, lluvia ácida, adhesión de la capa de ozono, causas, consecuencias, instrumentos en calentamiento y adelgazamiento de la capa de ozono. ¿Ya? Pero también a nivel micro, ya, smog, ruido, tabaquismo, causas y consecuencias. Ahí está para que tengas en cuenta. Chicos, muy bien, vayamos a la pregunta que están, como siempre, bravas. A ver, vamos por acá. Primera pregunta. En una clase de la carrera de Ingeniería Ambiental de una universidad reconocida, el catedrático explica sobre la estructura de la atmósfera terrestre. Primero, menciona que en una capa atmosférica se localizan nubes noctilucentes y se concentra el vapor de sodio. Luego, detalla que en otra capa se concentran gases pesados como nitrógeno y oxígeno y permite el vuelo de aviones subsónicos. Después explica que en una capa atmosférica ocurren las auroras polares y orbitan algunos satélites artificiales. Y finaliza, en otra capa se concentra el oxígeno diatómico. ¿Cuáles eran las capas atmosféricas que explicó el catedrático respectivamente? ¿Lo vites? A ver. Si el primero es nubes noctilucentes y vapor de sodio, eso es mesósfera. Pues A, D y E descartado. Luego te dice que gases pesados como nitrógeno, oxígeno y vuelos de aviones subsónicos. Ya, eso es troposfera, queda. Luego te dice que ocurren auroras polares y estrellas artificiales. Eso es termósfera, muchachos. Ojo, eso es termósfera. Y el oxígeno triatómico, el ozono,
se concentra en la estratosfera, por lo tanto la clave es la B. Ojo ahí, ¿ya? ¿Ves cómo te puede confundir eso? Mucho cuidado. Entonces era mesósfera, troposfera, termósfera, estratosfera. ¿Ya? Uno b. Dos. El artículo C del Acuerdo de París introduce un marco jurídico para la cooperación voluntaria entre las partes mediante enfoque de mercado y de no mercado. Los denominados ITMO, resultado de mitigación y transferencia internacional, permiten que las reducciones de emisiones logradas en un país se contabilicen a favor de las metas de otro. Sí, sí, se puede con los famosos bonos de carbono. Para evitar que una misma tonelada de dióxido de carbono se compute dos veces, el derecho internacional ambiental exige la aplicación de un ajuste, un mecanismo contable que garantiza el sistema. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería? Acuerdo de París, ¿ah? Retroactivo, no puede ser, porque acuérdate que dice que exige la aplicación de un ajuste y que sea dos veces. ¿Cómo ser reactivo? ¿Que ¿Cómo regreso el dióxido de carbono al árbol? Bilateral, no, porque recuerda que es a favor, mira, dice acá, dice de un país que utiliza a favor de las metas de otro. Correspondiente e entidad ambiental, este es mejor. Este es mejor, muchachos. Ahora te explico por qué, mira acá, exige la aplicación de un ajuste correspondiente. Claro, si tú estás contabilizando a favor de la meta de otro, debe ser correspondiente al que no las reducciones, ¿sí o no? ¿Eso para qué? Para que haya entidad ambiental. La proporcional no puede ser, ¿no? Porque recuerda que estás contabilizando a favor de las metas de otro. Y a desarrollo no te dice porque a desarrollo pues es un pago, ¿no? Que se hace por aduana. Entonces la clave la C. Ten cuidado con eso, ¿ah? Tres, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a los mecanismos de cumplimiento y solución de controversias del Acuerdo de París. A ver, vamos acá. Uno, el comité previsto en el artículo 15 es un mecanismo de naturaleza exclusivamente sancionadora, facultada para imponer multas económicas o todo que incumplan sus NDS, ¿no? Lo que te dije, ¿no? A contribuciones determinantes de naciones, ¿no? Ya, esto es falso. No hay multa, no hay multa económica, ¿ya? Y si no lo cumple, bueno, pues, ¿qué se va a hacer, pues, no? Claro, lo que te pueden decir es obviamente un llamado de atención y eso, pero usted total, si has cumplido lo demás, falta responsabilidad como Estado, ¿no? ¿Entiendes? Algo así. Dos, el Acuerdo de París se rige bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y la capacidad respectiva a la luz de diferentes circunstancias nacionales. Claro, este sí es claro. No es lo mismo, pues, obviamente, las responsabilidades, pues, de, no sé, pues, ¿no? De Canadá que de Guyana, pues, ¿no? No, pero Canadá tiene un montón de fábricas, Guyana tiene poquitas, pues, claro, son diferentes. Claro, las comunes en general el objetivo, ¿no? Pero diferenciadas en responsabilidades. Ya, a ver. Tres, cualquier estado puede retirarse el acuerdo mediante notificación por el Quito, la cual surte efecto un año después de la fecha en la que se hizo notificación. Sí, chicos, sí. Y creo que de hecho Estados Unidos, si me equivoco, creo que sí, ¿eh? Con Trump. Bueno, la clave de Lazo. La clave de Lazo. ¿Ya? Cuatro, la propiedad climatológica de la atmósfera baja, varía según la región. El turismo de salud, es un tipo de turismo, ¿ah? En zonas áreas o de alta montaña, aprovecha la baja del área troposférico, ajo, y la alta pureza atmosférica para tratamientos respiratorios. No obstante, los promotores turísticos deben advertir que la menor densidad del aire en altitudes elevadas genera una erupción ELA, requiriendo periodos obligatorios de adaptación física. No sé si una vez lo que sufren de asma, ¿no? Ha sido a tu neumólogo, que eso, ¿no? El especialista, neumólogo, creo que es, ¿no? Y te dice, ¿sabe qué? Te recomiendo que te vayas a otra zona porque es por altitud y todo lo demás, ¿sí o no? A ver, ¿cuál sería acá? El turismo de salud, zonas áreas, o alta montaña, baja humedad, pues sí. Puede ser baja temperatura, pues en zonas áreas,
Bueno, en Lima es árido. Bueno, no, la clave la A, ¿no? ¿Qué debe? Allá, una reducción en la, sí, la clave la A, cerrado, por el oxígeno. Presión parcial de oxígeno. ¿Ves? Bien. Ojo, turismo de salud es un tipo de turismo que vamos a explicar más adelante. 5. Con respecto a las propiedades termodinámicas y mecánicas de las capas de la atmósfera, reaccionen correctamente ambas columnas. A ver, ¿cuál es la clave ahí? Está tropósfera, estratosfera y termósfera, ¿no? A ver. Capa donde el perfil de temperatura es altamente sensible a la actividad solar y la densidad del aire es tan baja que los conceptos científicos textuales cambian. Ya. Esta es la termósfera, porque recuerda que acá ocurren las auroras polares. A ver, región caracterizada por un gradiente térmico vertical negativo. La temperatura disminuye con la altitud, concentrando la mayor parte de la masa atmosférica y el vapor de agua. Ya, este es troposfera, ¿no? Y la otra, zona con aire térmico positivo, debido a la fusión de la zona ultravioleta por parte del ozono y ya poder ya, sí. Este es el atmósfera. De la clave sería 1B, 2C, 3A. No, está fácil. Un poco técnico, pero está fácil. Ya está. 5B. 6. Analiza el valor de verdad de las siguientes afirmaciones respecto a la atmósfera estándar internacional. ISA, sí. Modelo físico-matemático de referencia usado en ingeniería civil, muchachos. Ambiental y aeronáutica. A ver, toda la clave acá. Interesante, ¿ah? Acuérdate lo que hicimos semana pasada, ahí lo relacionas. Entonces, a nivel del mar, la presión estándar se define como 1013,25 hectopascales y la temperatura como 15 grados centígrados. Sí, es el promedio a nivel del mar. Correcto. 2. El gradiente térmico vertical estándar establecido en la troposfera es de 6,5 grados centígrados negativo por cada kilómetro de ascenso. Sí, también. Correcto. La ISA calcula la variación de la presión hidrostática, asumiendo que la E se comporta estrictamente como un fluido incomprensible en toda su capa. No, este es falso. Ya se sabe que es comprensible, sabe que tiene ciertas características. No, es comprensible. De la clave, casita. Verdadero, falso. ¿Ya? Mía, ojo, no es difícil, ¿eh? Tiene cuidado. 7. Analice el valor de verdad de las siguientes afirmaciones respecto a la tropósfera y el turismo de montaña. Es otro tipo de turismo, ¿eh? Ahí tú mueres. ¿Ya? A fácil, ¿eh? Revisa. A ver. Uno, a medida que los turistas ascienden a montañas elevadas, la presión atmosférica disminuye. Acuérdate, semana pasada, ojo, lo que reduce la disponibilidad efectiva de oxígeno por volumen de aire. Correcto. No puedo te azoroche, pues. Puedo te azoroche. Dos, el gradiente térmico de la troposfera provoca que la temperatura aumente a una tasa promedio de 6,5 grados por cada kilómetro de ascenso altitudinal. Ya este es falso, porque no aumenta, disminuye. 3. La densidad del aire es mayor en las cumbres montañosas que a nivel del mar, facilitando la práctica de deportes extremos de invierno sin aclimatación. Tú estás fumando las malas, no, esto es falso. La densidad del aire es menor en las cumbres, es mayor a nivel del mar. Por eso la clave la A. Mira, ojo, el detalle, ten cuidado, ¿ah? Vamos a la 8. Evalúe el valor de verdad de las siguientes proposiciones sobre el impacto del cambio climático atmosférico en los destinos turísticos. Esto es muy interesante, ¿ah? A ver, ¿afecta o no afecta el cambio climático a un lugar turístico?
¿Lo viste? Te ayudo antes que te tome tiempo. El aumento de gases de efecto invernadero en la troposfera incrementa la retención de calor, acelerando el derretimiento de glaciares visitado por el turismo de naturaleza. Sí, muchachos, lamentablemente es verdad. Claro, ¿vale? Calentamiento global, pues, ¿no? Dos, la destrucción de la capa ozono estratosférico incrementa el riesgo de radiación ultravioleta en playas tropicales, modificando la pauta de protección y seguridad de los bañistas. Claro, pues, ¿no? Ahora tiene que usar más bloqueador, tu sombrilla, y eso sí o no, lo puede cáncer de piel. Tres, la troposfera regula por completo la corriente de chorro y stream, cuya alteración por cambios térmicos globales afecta los tiempos y costos de los vuelos turísticos internacionales. Te contaré que es verdadero. Porque los Gigastream, como te dije, permite que las aerolíneas ahorren combustible. Entonces, este cambio climático puede alterar la velocidad de Gigastream y por tanto tiempos y costos, lo que originan pues que aumente el combustible y aumente el pasaje. Correcto, ¿eh? Sí, sí, por eso la clave es enano. Mira cómo influye, ¿no? Raro, ¿no? Es correcto. Vamos a la penúltima. El acuerdo de París es un tratado internacional jurídicamente vinculante, adoptado en la COP 21. Sin embargo, no todas sus disposiciones tienen carácter obligatorio. Mira cómo te abierto bastante. ¿Eh? En particular, los objetivos específicos de reducción de emisiones contenidos en las contribuciones determinadas a nivel nacional, DDS, poseen una naturaleza jurídica de, lo que significa que el Estado parte está obligado a, pero no necesariamente alcanzar el resultado cuantitativo planteado. Ahí está. Vamos, muchachos. ¿Cuál es la clave acá? ¿Cuál cree que sea? Como te ayuda bastante para la Corte de París. ¿Eh? ¿Obligación de resultado? No, porque está diciendo que no me mete a alcanzar resultados, pues. Compromiso político, no, porque tiene política. Este tiene que ver mucho con claro, es del Estado, pero no el punto político de gobierno, autoridades, no, no, no. Obligación de conductas, sí. Inventar medidas domésticas, sí, esta es la clave. Esta es la clave. Es una obligación de conducta, muchachos. ¿No? Es como si te diga, no, tienes que limpiar tu cuarto, ya. Si no limpias, ¿te van a matar acaso? No, pues sí o no. Pues es obviamente tú cómo te comportas en tu cuarto, en tu habitación, en ti mismo, ¿no? Porque yo imagino que todo limpia tu cuarto para que te sientas bien, te sientas limpio, estés ordenado. Si no imagínate con todo cochino, con todo, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Es algo así. Es la clave la B. La D y la E no tienen nada que ver con esto. ¿Ah, chicos? Y por último, evalúe el valor de verdad de las siguientes afirmaciones sobre el balance mundial Global Stocktake y el principio de producción en la Corte de París. Mazo, macho. No está difícil, hay que leer un poquito nada más. Y hoy terminado, muchachos. Tema fácil, ¿no, Vito? Pues se puede explicar, pues otra cosa. Pues. Te ayudo. El balance mundial se realiza de forma periódica cada 5 años, es correcto, a fin de evaluar el progreso colectivo del cumplimiento del tratado. Es correcto. Excelente. Las DS, que hemos leído cómo significa, consecutivas de una parte representan necesariamente una progresión con respecto a la S que esté vigente para este patrimonio, claro. La que sigue debe ser mejor, pero la que te dije, ¿no? Mía, tiene que ser mejor. Siempre, ¿eh? Así es. Y entonces, el Acuerdo de París permite legalmente que un Estado parte reduzca unilateralmente el nivel de ambición en sus metas climáticas en sus contracciones periódicas si sufre una crisis económica interna. No, chicos, no es unilateral. Tienes que hablar con el Acuerdo de París y decir que no se puede. Por este y por qué motivo. Por eso la clave la B. ¿Viste? Ahí está. ¿Ves? No es difícil, ¿eh? Mira lo que te he explicado. Es mucho importante tener en cuenta el de París. Marco pregunta muchas veces sobre esto, ¿ya? Si no, que le he puesto un poquito más difícil, pero no te preocupes que si viene más fácil, la vas a hacer. Muchachos, próxima semana, ¿qué tema era? Ya me olvidé, ¿ya? Creo que era. Si no me equivoco, ecosistema del mundo. Este tema es bacán, ¿ah? Lo que vamos a hacer, animalitos y plantitas del mundo. Sí, ya entramos a geografía biológica
Con esto muere geografía física, chicos. ¿Ya? Dame unos segundos y te comparto el resumen con las claves. Chicos, se cuidan, muchachos. Como siempre, un gustazo. Espero que te vaya excelente. ¿Ya? Lean, revisen fuentes, como siempre. Ahí nos quedamos. ¿Ya? Chao, chao, chao. Nos vemos.